El primer ponente va a ser Joaquín Nieto. Joaquín Nieto, lanaren nazioarteko erakundearen Espainiako bulegoko zuzendaria da, eta, hitz egingo digu nola dagoen lan osasuna mundu mailan lehenengo aldian. El primer ponente, Joaquín Nieto, ha sido secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de Comisiones Obreras, presidente de la Fundación Laboral Internacional para el Desarrollo Sostenible, Sustainlabor, vicepresidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presidente de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, presidente y cofundador del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud que tanto ha aportado. Ha recibido el Premio Nacional 28 de abril a la Prevención de Riesgos Laborales y desde el año 2011 es director de la oficina de la OIT en España. Joaquín. Gracias, Iñaki. Buenos días. Directora General de Salud Pública, director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, gerente del Instituto Navarro de Salud en el Trabajo, directoras y directores y demás responsables de las comunidades autónomas de salud y de trabajo. Primero agradecer al Instituto y a ambos institutos el haber invitado a la OIT a participar en esta jornada que trata un tema tan importante y tan imprescindible para asegurar la salud de los trabajadores como es la integración de la salud de las responsabilidades de trabajo y de salud. Pero yo les voy a hablar del panorama internacional, les voy a hablar de la situación internacional de la salud y seguridad en el trabajo desde la perspectiva de la OIT, porque creo que es conveniente conocer algunos rasgos de cuál es el panorama internacional, donde, por cierto, la integración entre las responsabilidades de salud y de trabajo no está muy lejos de ser la deseable y donde existen, en fin, desafíos enormes. Y les voy a hablar desde la perspectiva de la OIT, porque, bueno, cada quien habla desde su propia perspectiva, ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva de la OIT? La OIT, la mayoría de ustedes lo sabrán, es una organización del Sistema de Naciones Unidas, pero que tenemos una singularidad respecto al Sistema de Naciones Unidas. Primero, que nacimos antes. Naciones Unidas nace el 45, después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nacimos hace casi 100 años. El año que viene, el 19, será nuestro centenario. Y nacimos después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Y nacimos sobre una idea muy básica, de que no puede haber paz mundial sin justicia social. Y que el trabajo es una de las fuentes de injusticia y de descontento más importantes. Y que sin establecer justicia social en el trabajo, la paz no es posible. Este principio tan elemental es el que da lugar a la OIT. Y la OIT tiene, ya digo, singularidades. La primera, que nació antes del Sistema de Naciones Unidas. Cuando se conformó el Sistema de Naciones Unidas, en parte inspirado por la OIT se configuró como la primera agencia de este sistema. Y es la agencia responsable de la salud y seguridad en el trabajo. Pero la segunda característica es el mandato. El mandato que se le dio a la OIT es un mandato legislativo. O sea, no es fácil y hasta la época no existía organismos que hicieran leyes de ámbito mundial. Entonces, la OIT es un gran legislativo que elabora normas del trabajo que son válidas para todos los países del mundo. Claro, como los países no han hecho dejación de su soberanía legislativa, los convenios adoptados por la OIT son de obligado cumplimiento para los países en el momento en que los países los ratifican y entonces pasan a formar parte de la legislación del país. En el caso de España, por ejemplo, la Constitución lo establece con prevalencia incluso sobre las propias normas nacionales. Esto es importante tenerlo en cuenta, como es importante tener en cuenta que esto rige para todos los convenios de la OIT, que son ni más ni menos que 189, pero hay 8 convenios específicos que se refieren a los principios y derechos fundamentales del trabajo que son obligados para todos los países del mundo, hayan ratificado o no los convenios. Y esto se refiere a la no discriminación, a la eliminación del trabajo infantil, a la erradicación del trabajo forzoso y a la libertad sindical y de negociación colectiva tan importante en esta materia. Y ahí entra la tercera característica de la OIT. La OIT es un organismo tripartito. Es el único organismo del sistema de Naciones Unidas no constituido solamente por los gobiernos, sino también por la sociedad civil. Todos los demás, estos días se reúne la Asamblea General de Naciones Unidas, está formada por los jefes de Estado
y de gobierno de todos los países del mundo, pero la sociedad civil está ausente. En el caso de la OIT, la sociedad civil está presente con voz y con voto. ¿Qué es la sociedad civil hablando del trabajo? Los empresarios y las organizaciones empresariales y los trabajadores y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Y están en la OIT no solo para hacer propuestas, sino que tienen la misma capacidad de propuesta y la misma capacidad de decisión que los gobiernos. Y este carácter tripartito es imprescindible, porque claro, a la hora de hablar de salud laboral, el tripartismo es la herramienta imprescindible, sin la cual no es posible hacer políticas de salud adecuadas en el trabajo. Sin los gobiernos no es posible, porque los gobiernos son los que tienen que establecer la política, son los que tienen que hacer la regulación de las reglas de juego, son los que tienen que hacer las leyes, son los que tienen que vigilar su cumplimiento, son los que tienen que poner el dispositivo de atención sanitaria o de prestaciones generales. En fin, ¿qué les voy a contar? La mayoría de los que están aquí son responsables de gobierno, de cuáles son las tareas de gobierno. Sin ellas no habría nada. Ahora bien, las empresas son las que tienen la potestad de la organización del trabajo. Luego, si quienes tienen la potestad de la organización del trabajo no asumen sus responsabilidades, olvidémonos, no habrá salud y seguridad en el trabajo. Los trabajadores estarán expuestos y se morirán y enfermarán. Y de ahí que sea imprescindible, a la hora de elaborar cualquier política, que esa política sea viable para su cumplimiento en las empresas y que los empresarios la cumplan, porque al final son los principales responsables. Pero eso no es por una cuestión moral, sino es también por una cuestión operativa. Si quien tiene la potestad de la organización del trabajo es que tiene la responsabilidad de que ese trabajo no cause daños. Joaquín, 5 minutos siguiendo tus instrucciones. Ya. Y por acabar con este capítulo del tripartismo, están los trabajadores. Los trabajadores son los sujetos de la salud. No se puede hacer una política de salud laboral sin contar con los trabajadores. Pero claro, los trabajadores son como los ciudadanos. Se cuenta con ellos a través de. Los ciudadanos votan en las elecciones, eligen gobiernos y esos gobiernos son los que tenéis la legitimidad para hacer lo que hacéis. Hay una legitimidad. También en el caso de los trabajadores, son las organizaciones sindicales que son elegidos por los trabajadores las que tienen la misma legitimidad que ustedes para representar a los trabajadores. Y a veces hay una especie de paternalismo en el que se cuenta poco. Porque el diálogo es difícil, el diálogo es complejo, y cada uno tiene el sentimiento de que los demás no están a la altura. Pero sin diálogo, ya les puedo asegurar, no hay. Bueno, porque los problemas a resolver son muchos. Habiendo hablado ya de las características de la OIT, que desde el principio asume los temas de la salud y seguridad en el trabajo, vamos a ir a una cuestión y es ¿cuál es la realidad del trabajo en el mundo? Me voy a bajar para poder ver las cifras, porque si no, no me las sé de memoria, pero sí, en el mundo cada año mueren 2.750.000 personas, trabajadores, trabajadoras, a causa del trabajo. 2.750.000. Es la mayor causa de mortalidad que vamos a encontrar, muy superior a las guerras. Y es evitable. Y una de las características es que 380.000 muertes son por accidente, pero 2,5 millones, 2.400.000 y pico muertes lo son por enfermedad. Y cuando hay una muerte por enfermedad, ¿cuántas enfermedades hay alrededor que no llevan a la muerte? Y por cierto, el accidente pues, suele ser algo inmediato. La enfermedad suelen ser procesos largos y muy dolorosos para las personas y para su entorno. Esta es la realidad. Y conocemos en más detalle las muertes, pero conocemos mucho menos las enfermedades que son cardiovasculares o producidas por el estrés, las sustancias peligrosas, el cáncer, las radiaciones ionizantes, etc. ¿Y quiénes son los más vulnerables? Bueno, las niñas, los niños. Hay 152 millones de niñas y niños trabajando en el mundo. Y los niños no son adultos pequeñitos, son personas en formación. Todo su sistema osteomuscular, endocrino, todo se está formando. Y los daños de la manipulación de cargas o los daños de determinadas sustancias sobre esos organismos en formación son terribles e irreversibles. Y hay 152 millones de niñas y niños atrapados en el trabajo infantil, como hay 25 millones de esclavos en el mundo, de personas en situación de trabajo forzoso. Y también el otro sector más vulnerable son los trabajadores migrantes.
y hay 232 millones, ahora más, porque esta cifra es un poco antigua, hay 260 millones de migrantes en el mundo, que son la mitad de los que había, el doble, perdón, de los que había a principios de siglo y la mitad de los que habrá en 2030. O sea que tenemos que ver esto de las migraciones como un fenómeno que está ahí, que ha venido para quedarse y que se va a ampliar de una manera impresionante, pero no es el tema del día. Entonces, los costes económicos, eso es muy importante, son cerca del 4% del Producto Interior Bruto. Es una cantidad pues como 3 veces el PIB de España, que es la 10ª economía mundial. O sea, la cantidad es exorbitante. Y en todos los países, yo en España calculo que será pues cerca de unos 20.000 millones, el 2% del PIB. 12.000 más o menos son claros y contables, pero hay que contar, como se hablaba ayer, de que como las enfermedades profesionales no se reconocen, el Sistema Nacional de Salud asume un coste enorme de unos 11.000 millones de euros, probablemente, un coste enorme que debería asumir el sistema de aseguramiento específico de accidentes y enfermedades profesionales. O sea que en España el coste será de unos 20.000 millones, que es, ya digo, la de cosas que se pueden hacer con 20.000 millones desde la perspectiva sanitaria y otras. ¿Debo llevar 10? Vale, gracias. Entonces, bueno, este es el panorama. ¿Qué se está haciendo y con qué líneas se está trabajando? ¿Cuál es el marco actual? El marco actual tiene dos referencias claras. La primera es el accidente Rana Plaza de 2013. Como recordarán, en el año 2013, un 24 de abril, se hundió toda una planta donde trabajaban miles de personas en talleres textiles, donde estaban trabajando pues, 180 de las 200 marcas más importantes del mundo. Ha sido el peor accidente laboral de la historia. Murieron pues, 1.127 trabajadores, trabajadoras la mayoría, costureras, y 2.500 heridos. Y esto ha marcado un antes y un después, porque esto es un escándalo. O sea, en el mundo actual, que puede haber un accidente, y se sabía, el día anterior se sabía, y se les obligó a ir a las trabajadoras. Y muchas fueron, otras no, afortunadamente. ¿Pero por qué fueron a pesar de que veían las grietas y que se iba a caer? Porque ganaban, estamos a 24 de abril, falta poco para terminar el mes. Le dijeron, la que no venga no cobra el mes. Ganaban $29 al mes. Por eso estaban todas las marcas mundiales ahí, en Bangladesh, porque ganaban $29 al mes. Y no tenían seguro de accidente, como no tiene casi nadie de los 900 millones de trabajadores que están trabajando en las cadenas mundiales de suministro. Así que si ni siquiera tienes un seguro en caso de accidente, de lo demás ni hablamos. Esta es la realidad. Entonces, Rana Plaza marcó un antes y un después y, por supuesto, tuvo un impacto enorme. Y a partir de ese impacto, en el propio G20 se ha discutido y se ha discutido mucho de la necesidad de tener políticas referidas a un trabajo seguro, a Safe Work. Y se le encargó a la OIT que vehiculizara esas políticas. Hubo varias discusiones, no puedo entrar aquí, les voy a dejar la diapositiva porque aunque no entre en ellas, creo que es útil que las conozcan, pero lo importante es que 2 años después, en Australia, en el G20 de Australia, se acordó toda una declaración con una docena, 10 puntos, con un decálogo muy importante. Es un decálogo moderno, dijéramos, respecto a la aproximación a las políticas de salud y de seguridad, que es un primer paso muy importante. Antes decíamos que en España, con todas las carencias que hay, pues hay un antes y un después. La ley de salud laboral, la ley de prevención de riesgos laborales. Pero el paso antes y después es clarísimo. En el caso de los accidentes, antes de la ley en España se mataban 12 trabajadores por 100.000. Ahora son 4 por 100.000. O sea, el resultado es espectacularmente positivo desde el punto de vista de resultado de accidentes, no tanto de enfermedades, porque siguen ocultas. Y ese resultado es posible pues, porque se puso todo un dispositivo en marcha y que llevó la prevención a los lugares de trabajo, dio herramientas a los trabajadores, miles de delegados de prevención. Cuando yo era responsable sindical tenía 62.000 delegados de prevención que los podíamos hacer funcionar como una maquinaria y funcionaba como una maquinaria para asegurar la prevención en las empresas. Sin esos delegados de prevención nunca habríamos tenido el resultado que tuvimos, o esperamos que las administraciones públicas hagan todo pulcrito y todo muy bien su trabajo, o que las empresas... No, o sea, aquí hay una acción social que permite. Bueno, pero eso fue posible, esa ley, porque había una directiva.
Esa directiva fue posible porque a lo largo de 100 y pico de años de lucha sindical y de otras luchas se fue configurando todo un cuerpo de ideas para garantizar la salud y seguridad en el trabajo. Por eso es tan importante que el G20 adopte un cuerpo de ideas bien orientadas al respecto. Y dicen, no, eso es papel. Sí, es papel, pero mucho más. El otro, bueno, a partir de ahí ha habido muchas iniciativas que no voy a entrar. El marco ahora que a todos nos compromete es el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos y 169 metas, que en el caso de la salud, como en todo, están pensados como en un todo integrable. Y en el caso de la salud está pensado desde la perspectiva de salud en todas las políticas que ha defendido la OMS y la OIT, el Health in All Policies de manera que casi todos los objetivos contienen algún elemento de salud. Principalmente, claro, los objetivos directamente dirigidos a la salud, el 3 de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, y algunos de los aspectos están referidos a la salud en el trabajo. Lo mismo en el objetivo 8, que es el que está referido al trabajo, también algunos de los objetivos, y todos ellos tienen sus indicadores. O sea que hay 169 metas, pero hay 200 y pico indicadores de cómo se están cumpliendo esas metas. Y los gobiernos tienen que responder ante Naciones Unidas uno por uno de todos los objetivos y de los 200 y pico indicadores de cómo están cumpliendo. Y en junio de este año el Gobierno de España tuvo que ir a Nueva York y presentar su senda de cumplimiento, que unas cosas le salían bien y otras no le salían tan bien como a los demás gobiernos. Pero los gobiernos cumplirán o no estos objetivos de desarrollo sostenible, que son la mayor agenda de transformación que nunca en la historia de la humanidad se haya acordado colectivamente, que supondrían el ir a un mundo mejor de manera estable por mucho tiempo, pero que no se cumplirán si no hay sociedades exigentes y que exijan a los gobiernos que se cumplan. Bueno, pues aquí hay uno de los campos de acción nuevos de salud de una manera y de una perspectiva integrada que conviene no despreciar. 5 minutos, Joaquín. Muchas gracias. Finalmente tenemos pues todo el dispositivo de la OIT, que son todas las normas. Cuando decía que la OIT es una organización eminentemente legislativa y que elabora normas, pues en el caso del trabajo, pues no sé si un 20% de las normas de la OIT van dirigidas a la salud y seguridad en el trabajo. Hay convenios más importantes, como el convenio 155 y otros convenios que se refieren a la organización de la actividad preventiva. No puedo entrar en todos los convenios, pero lo que sí puedo decir es que existe un arsenal normativo, que es el que además ha configurado la organización de la gestión de la salud laboral moderna en todos los países del mundo y que muchos tienen una total actualidad y que muchos están pendientes de desarrollarse en todo el mundo. Entonces, paso muy rápido por ellos porque muchos de ustedes los conocen. Ya digo, el 155 es el básico al respecto y el 187. Y entonces, paso a lo que son las políticas ya más activas, los instrumentos de la OIT, que algunos se refieren a políticas globales, particularmente es esta Declaración sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, que es la que introduce el concepto del trabajo decente, y el trabajo decente, que se podría definir como el trabajo con derechos, sin discriminación, en condiciones saludables, con una remuneración que permita vivir dignamente y con protección social. Bueno, esta definición tan sencilla, que es el cómo se debería configurar el trabajo en el mundo, pues debe ser la gran aspiración y la gran línea de orientación de todo, y lo es. Incluye claramente esta idea de trabajo saludable. Entonces, y me gustaría terminar, bueno, hay muchas herramientas de la OIT, una muy importante es la lista de enfermedades profesionales. Existe una lista que se está renovando periódicamente, la última renovación es de 2010, si mal no me equivoco, y es una lista que es bastante avanzada y bastante moderna, incluye las enfermedades de origen psicosocial, por ejemplo, es decir, que es una lista que se está adaptando a los nuevos tiempos y a los riesgos emergentes. Y ahí es donde me gustaría terminar. Me gustaría terminar en la iniciativa sobre el futuro del trabajo que queremos. La OIT el año que viene cumplimos 100 años. Lo vamos a celebrar con cohetes y champán, por supuesto, pero la mejor manera de celebrarlo era impulsando un debate mundial sobre qué va a ser del futuro del trabajo.
¿De qué va a trabajar la gente a lo largo de este siglo? ¿Cómo va a trabajar? ¿En qué condiciones? ¿Y cómo determina eso la responsabilidad de todos, de gobiernos, de empresarios, de sindicatos y de la propia organización del trabajo? Y lo estamos haciendo en 4 conversaciones, o lo estamos ordenando el debate en 4 conversaciones que son de máxima importancia. La primera es trabajo y sociedad. Lo que pasa en el trabajo tiene que ver con lo que está pasando en la sociedad. Y en la sociedad están pasando unas megatendencias enormes que hay que comprender y su impacto en el trabajo. Todo el cambio tecnológico, que no es como las anteriores revoluciones industriales, que este es diferente, porque hay digitalización, porque la automatización o la robotización no es solo sobre procesos mecánicos, es sobre procesos de gestión y sobre procesos creativos, porque todo esto se da en un contexto de globalización y en un contexto de globalización en un mundo desigual. Entonces, todo esto está produciendo unos cambios enormes que hay que comprender y que van a tener un impacto. Está el cambio climático. O sea, es muy fácil decir una economía baja en carbono. Eso significa abandonar el gas, el petróleo, el carbón, que son lo que explica la sociedad moderna desde la primera revolución industrial a mediados del 18. O sea, hay que hacerlo y se va a hacer y se puede hacer y será positivo, pero el cambio es enorme. El 1 y el 2 afectan a no menos de 1/3 de la fuerza laboral en el mundo. 1.000 millones de trabajadores, 8 millones de trabajadores en España verán que desaparece su sector, su empresa y su profesión. Hoy el 60% de las niñas y niños que están en la escuela trabajarán en profesiones que no existen ahora. Eso tiene un impacto enorme, sobre todo, sobre las profesiones existentes, sobre el mundo educativo. En fin, me podría extender, pero ahí es esta tendencia. Claro, estas megatendencias se juntan con otra, que es la demográfica. Invierno demográfico en unos sitios, en otros sitios sigue habiendo un crecimiento demográfico potentísimos, procesos migratorios como los que hablaba antes. En 2030 habrá 500 y pico millones de migrantes. Si Europa no sabe manejar 6 millones de refugiados, ¿cómo va a manejar todo este? Y el mundo va a tener tensiones y tensiones que van a afectar al trabajo, y estas hay que comprenderlas. Entonces, hay que comprender también el rol del trabajo en la sociedad y el rol del trabajo para las personas. Había una diapositiva que hablaba de Filadelfia, al inicio de la OIT. La OIT en el 44 estableció un principio muy importante hoy en día, que es que el trabajo no es una mercancía. ¿Por qué es tan importante el principio? ¿Y por qué no es una mercancía? Porque el trabajo, a diferencia del resto de mercancías, porque el trabajo también es una mercancía y está en el mercado de trabajo, como se llama así, tiene una característica y es que está desarrollado por personas. Y las personas son sujetos de derecho. Y uno de los asuntos que hay que comprender es ese. ¿Cuál es el rol del trabajo en las personas? El trabajo puede producir bienestar, o la muerte, o la enfermedad. Puede producir promoción profesional o frustración. Puede producir desarrollo social, relación social o aislamiento. Pero es muy importante tener trabajo o no tener trabajo y cómo se desarrolla el trabajo. El trabajo sigue estando en el centro de la actividad social. Otra cosa es el valor que la sociedad, la percepción que la sociedad le da al trabajo es lo que debe cambiar. Bueno, no me voy a extender. La segunda conversación es trabajo decente para todos. Ya he dicho que hay 52 millones de niñas y niños trabajando, 25 millones de esclavos. Más del 55% de los trabajadores en el mundo, son 3.200 millones de trabajadores los que hay, más del 55% no tienen acceso a ningún tipo de protección social. Entonces, claro, ¿de qué hablamos si vamos a hablar de salud y seguridad en el trabajo? Si no tienen un aseguramiento en caso de accidente o enfermedad y no van a tener ningún tipo de protección, ni económica ni sanitaria, en caso de accidente o enfermedad. Como no tienen jubilación, como no tienen en situación de maternidad o en situación de desempleo. 200 millones de desempleados. Y a lo largo de la crisis parece que la cifra se mantiene. Entonces, por favor. Hay que ir hacia el trabajo decente y esta es otra parte que es el desafío. La tercera es cómo están cambiando la forma de organización del trabajo y cómo esto afecta al trabajo, la forma de organización de la producción y cómo afecta al trabajo. Y ahí aparecen las cadenas mundiales de suministro, que es el gran cambio. 900 millones de trabajadores, casi 1.000 millones de trabajadores están trabajando ya en cadenas mundiales de suministro. La gran mayoría de ellos, insisto de nuevo otra vez, sin siquiera un seguro de accidente en caso de accidente o enfermedad, contratados por las principales multinacionales del mundo. Porque están contratados. Eso es un desequilibrio en el campo de la salud y seguridad en el trabajo, que es el primero que hay que corregir. Sin corregir ese,
no podemos ir a ningún lado. Y luego están las nuevas formas de trabajo, la uberización, la gig economy, etcétera, que plantea también nuevos desafíos a la hora de cómo se articulan los derechos de los trabajadores. Y todo eso implica que todos tendremos que cambiar, que el derecho laboral va a tener que cambiar en la principal institución del trabajo, que la administración laboral, ustedes que la mayoría son de la administración laboral, van a tener que cambiar en su manera de hacerlo, que las empresas van a tener que cambiar, que los sindicatos van a tener que cambiar en cómo representan a los nuevos trabajadores, que está a la espera de que exista un nuevo marco de relaciones laborales internacional, una negociación colectiva internacional, abordar las cadenas mundiales de suministro implica tal. Esto implica también establecer políticas de salud laboral y de representación en la empresa en el campo internacional. La propia OIT y el rol de la OIT tiene que cambiar. Pues todos estos son los desafíos y depende de cómo los resolvamos, resolveremos los asuntos de la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el trabajo y, a su vez, todo lo que avancemos en esta materia nos acercará al futuro de trabajo que queremos. Muchas gracias.